Amigos, muy buen día a todos. Les habla su amigo Salvador de indigoradiocafé.com. Aquí tenemos en pantalla, me da mucho gusto presentarles a los que aún no lo conocen y a todos, a nuestro amigo Daniel Cipolat. Daniel Cipolat es un tallerista, el creador del método de sanación Quantum Vortex, entre otras enseñanzas muy interesantes que nos ha traído a través de unos años ya sobre el despertar de la conciencia. Daniel, bienvenido a Indigo Radio Café, ¿cómo estás? Hola Salvador, es un gusto poder comunicarme contigo y con todos tus oyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos al meollo del asunto. Tengo entendido, como hemos visto ahí, material muy interesante que tiene sobre el despertar de la conciencia, sobre todo a nivel energético. Cuéntanos, así en forma breve, ¿de qué se trata tu trabajo en sí? Bueno, el trabajo que yo desarrollo desde hace mucho tiempo tiene que ver con los cambios que se están produciendo en la humanidad y poder entender de alguna manera, digamos, de qué va todo esto, ¿no? Hemos pasado por diferentes etapas en las cuales, de acuerdo a la información que nos iba llegando, íbamos interpretando estos síntomas de una manera determinada. Pero, obviamente, a medida que las frecuencias van aumentando, a medida que vamos avanzando, esta información cada vez se va refinando más y somos más precisos a la hora de describir qué es lo que está sucediendo. Entonces, mi tarea, de alguna manera, son varias, ¿no? Pero de alguna manera es describir en el momento, en la circunstancia por la cual estamos atravesando, cuáles son los síntomas y a qué responden cada uno de esos síntomas, ¿no es cierto? Entonces, esa es, en líneas generales, la tarea. Pero, obviamente que los síntomas es digamos, como una consecuencia de, no es que sea la causa, sino que, digamos, lo más importante es poder entender a qué responde todo esto, ¿no? Que es lo más interesante. Amigos, les recuerdo que Daniel va a estar por acá en Baja California, en Tijuana. Al final de esta plática les daremos los detalles para todos los que quieran asistir a sus talleres muy interesantes. El taller, el método de sanación certificado que tienes, Quantum Vortex, ¿en qué consiste? ¿Es una sanación por energía, imposición de manos, algo relacionado con el Reiki, por ejemplo? Cuéntanos. No, en realidad yo lo llamo, o lo podemos llamar sanación, porque es un término que nosotros lo conocemos, todos lo conocen, ¿no? Pero a mí no me gusta llamarlo sanación porque es mucho más abarcativo lo que es una sanación, porque en realidad no hay nada que sanar, porque no es que estemos enfermos. Entonces, pero utilizo ese término porque es para todos conocido. En realidad son diferentes procesos que se van haciendo que están relacionados con la desmagnetización, con la reconfiguración energética y con la recodificación cuántica. Entonces, todo eso unificado, y obviamente utilizamos las manos y todos los sentidos no físicos para abordar lo que sería la reconfiguración energética o cuántica del paciente, sino para uno mismo. Entonces, el que lo sepa capitalizar todo ese conocimiento va a ver que le va a hacer una diferencia muy grande en su vida, ¿no? Porque, digamos, trabajamos con 7 niveles de conciencia, lo cual tenemos que estar conectados con todo eso y entender de qué se trata. Entonces, esta misma información es aplicable a uno mismo y al entorno, ¿no? Es muy interesante. Sí. Daniel, según tú has visto, la gente que ha ido a tus talleres y que ha estado siguiéndote con la información que tienes,
o las personas cómo pueden empezar a ver, digamos, cambios en su vida o en su nivel de conciencia al profundizar en esas enseñanzas que tú tienes, en esas percepciones sobre la energía y sobre el mundo y la existencia en sí. ¿Cómo se puede decir que uno empieza a despertar o a manifestarlo en forma práctica en su vida diaria? Te pregunto esto porque, por ejemplo, mucha gente todavía que nos ve no está familiarizada con ese tipo de información. Para mucha gente esta información le parece como muy etérea, ¿no? Muy etérea, muy teórica. Y dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con mi trabajo diario y con las cuentas por pagar clásicas, ¿no? Sí. Con las cosas prácticas de la vida rutinaria. Esto está muy así como, uno es como medio muy elevado, muy raro, ¿no? ¿Y de qué forma podemos conciliar precisamente nuestra vida diaria y práctica con ese tipo de información del despertar la conciencia, lo que es la realidad de la Tierra, ¿no? Que es más de lo que vemos, es un campo de energía que podemos usar para nuestro bien. ¿Cómo conciliamos esas dos partes? Bueno, en principio hay que entender de que no todos están, digamos, atravesando los mismos periodos cósmicos. Quiere decir de que hay algunos que recién ingresan a sus ciclos cósmicos, otros que están transitando o promediando esos ciclos, y otros que están ya mucho más avanzados. Entonces es lógico que algunos no lleguen todavía a comprender, pero no por una cuestión intelectual, sino porque tienen que experimentar otras cosas todavía. O sea, es como que todos venimos a experimentar lo que es la tercera dimensión y esta realidad física, pero no es para siempre. Entonces, cuando tú atraviesas todo tu ciclo cósmico y estás por finalizar, es lógico que algunas capacidades que tu ser tenía restringidas para experimentar esa etapa empiecen es como capas que se empiezan a eliminar, ¿no? Y no es que, o sea, el tema de despertar, no es que empieces a despertar, sino que se te empiezan a restituir tus capacidades naturales o originales, y eso es lo que, digamos, es la etapa previa en la que uno empieza a sentir todos estos síntomas de los que hablamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, o sea, no solo la parte energética, sino todo el cuerpo físico, la parte biológica, se tiene que ir adaptando a todos esos cambios. Entonces, se atraviesa por toda una etapa de confusión al principio porque no se entiende bien de qué se trata. Y hay personas que todavía no empezaron por ese proceso. Entonces, obviamente que van a estar más preocupados por las cosas diarias, digamos, su cerebro también no está adaptado. Entonces, es como que hacen foco o se enfocan mucho más en las cosas de tercera dimensión que obviamente que en los niveles superiores. Entonces, acá se arma una especie de confusión porque no todos estamos en la misma dimensión, ¿no?, de conciencia o el mismo nivel. Entonces, pero no porque unos sean más listos que otros, sino por una cuestión temporal. Hay algunos que, como te decía antes, están más avanzados, entonces es obviamente que tienen otro tipo de conexiones, entienden otros tipos de conceptos, y otros todavía no empezaron ese periodo. Entonces es como que te miran con cara rara y es muy difícil aprovechar todo este tipo de cosas. Sin embargo, tampoco hay que prejuzgar, porque muchas personas hacen cambios de una manera muy acelerada y otras directamente ni se imaginaban que tenían todo ese potencial. Y muchas veces pasa que en mis conferencias viene una persona que me sigue hace tiempo y por ahí trae a un amigo o una amiga que no sabe nada de esto. Sin embargo, cuando viene a mi conferencia, la persona que no sabía nada se va con la cabeza muy abierta,
¿Por qué? Porque no es por casualidad que venga esa persona. Estaba lista, lo único que faltaba era la conexión con este tipo de información. Entonces tampoco hay que prejuzgar mucho, ¿no? Este tema. Para los que sí ya están preparados, yo les podría decir que en realidad es maravilloso digamos, el poder de expansión que te da acceder a todo este tipo de información, que cada vez lo vamos a hacer más abierto, porque en un momento hablar de todo este tipo de cosas era como medio tabú, ¿no es cierto? Porque te trataban de loco. Pero a medida que fueron pasando los años... ¿Todavía? Sí, a medida que fueron pasando los años, la gente misma empezó a reconocer que algo estaba pasando, que algunos cambios se estaban habiendo, tanto en su vida personal como así a nivel colectivo. Entonces, me acuerdo que cuando recién empecé con la página de los síntomas del despertar, allá por el 2009, 2010, creo que fui uno de los primeros que empezó a hablar sobre estos temas. Y realmente, claro, la gente no entendía nada con respecto a esto, ¿no? Y después, a medida que fue pasando el tiempo, fue algo tan evidente y tan, se expandió de una forma tan fuerte que hoy ya es casi común hablar de estos temas. Entonces, por eso te digo que hay cosas que las da el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo evolutivo, el tiempo el cósmico por el cual estamos atravesando. Y se vienen tiempos de mucho más expansión y de muchos más cambios. Entonces, para estos cambios hay que estar preparados, porque ya el tiempo cada vez se acelera más, la velocidad de los que están preparados empieza a acelerarse cada vez más. Entonces es importante que tengan las herramientas necesarias y la información precisa para poder seguir avanzando, ¿no? He visto que ahí en tu información manejas el concepto de la Matrix o el mundo holográfico, ¿no? Se ve lo que han puesto sobre nuestros ojos. Para los que todavía no sepan exactamente de qué se trata, me gustaría que nos comentaras qué es la Matrix, se puede decir, y cómo podemos identificarla, cómo se manifiesta en nuestra vida para estar atentos a lo que es parte de este sistema que está bien arreglado para llevarnos hacia un lado que tal vez no nos convenga. Sí. En términos prácticos. Vaya pregunta la que me hiciste, porque un ejemplo nomás, a ver. Es bastante amplia. Imagínate que mis conferencias al principio duraban 10 horas, y como era una tortura para la gente y para mí, no una tortura porque no fuera interesante, porque realmente es muy interesante. Terminaban esas 10 horas y la gente me seguía preguntando cosas, pero en realidad era bastante agotador. Entonces decidí reducirla a 5 horas. Imagínate que todo ese tiempo me tomo para que la gente pueda tener un contexto, entender el contexto de dónde estamos, ¿no es cierto? Cuál es su funcionamiento, el por qué venimos aquí, cuál es nuestro propósito, qué es lo que estamos desarrollando durante toda la etapa que tenemos que realizar en tercera dimensión y en el planeta Tierra, y hacia dónde nos dirigimos. Entonces el concepto de la Matrix, obviamente que siempre tiene una connotación conspiranoica, ¿no? De acuerdo al sistema y digamos todos los elementos que componen lo que es la Matrix. El contenido de un contenedor más grande. El contenedor es el blindaje energético. Cuando yo hablo de blindaje energético me refiero a vendría a ser como digamos, la definición del blindaje energético es como si fuera una especie de burbuja interdimensional, magnetismo, que encapsula la tercera dimensión, atrapándolas bajo sus propias leyes, ¿no? Es como un holograma con frecuencias muy específicas
que nos condiciona, ¿no?, de alguna manera. Y esto, lo que es el blindaje energético, es como, podríamos decir, como una estructura con una densidad muy específica. Obviamente que es interdimensional. Esto no lo vas a ver con un telescopio o con aparatos que están dedicados a estudiar la astronomía, porque no es un objeto celeste, sino es una estructura energética interdimensional. Entonces, para nosotros necesariamente tener que experimentar la tercera dimensión y la densidad como la tenemos que experimentar aquí, mundo material. Exactamente, es necesario ingresar dentro de un espacio donde estas energías sean muy densas. Entonces, este ingreso al blindaje energético dura miles de años. No es que dura una vida y ya te sales del blindaje, no, porque para eso existen las reencarnaciones. Por eso no puedes salir hasta que se cumplan todos los ciclos cósmicos dentro de ese blindaje energético. Y esto ocupa muchas vidas y muchas muertes. Pero no es, la buena noticia es que no es para siempre. Entonces, muchos de los que hemos ingresado quizás un poquito antes que otros a este blindaje energético, ya estamos comenzando a transitar el camino de regreso, ¿no?, y la salida del blindaje. Entonces, ahí es donde se empiezan a producir los cambios que muchos están experimentando. ¿Por qué? Porque se tiene, así como tuvimos que adaptarnos para ingresar, ¿no?, con una configuración energética determinada. Es como si, yo siempre hago el ejemplo de un buzo, ¿no?, que se tiene que sumergir en el agua y no necesita un equipo especial para entrar dentro de dentro de ese elemento. Necesita un equipo especial. Y nosotros, para ingresar acá a tercera dimensión en esta densidad, también necesitamos un traje especial, que es nuestra configuración energética, y un cuerpo físico, obviamente, para interactuar con los elementos de tercera dimensión. Pero bueno, a medida que vamos avanzando, digamos, vamos capitalizando todas las experiencias que tenemos que realizar, ya empezamos a percibir ciertos cambios, ¿no? Pero, digamos, la parte contraproducente, podríamos decir, o la más molesta, es que estamos en una densidad donde la energía que hay dentro de esta cápsula, por llamarlo de alguna manera, o esta estructura, es una energía densa que está construida por seres de cuarta dimensión. Y esto es lo que de lo que siempre hablo, que es la energía draco-reptiliana, en su mayor componente. No es que toda la energía o todo esto sea un constructo hecho por ellos, que también intervienen seres de dimensiones más elevadas, porque es una especie de escuela. Entonces, para lo que es la experiencia tridimensional está aprobado, o sea, no es una cosa que, digamos, seamos víctimas de una red en la cual quedamos atrapados. Ok, entonces... Podríamos decir que sí mientras estamos dentro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos sometidos a este tipo de densidad, a este tipo de baja vibración de estos seres que se nutren de nuestra propia energía, ¿entiendes? Pero, ¿cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para equilibrar todo este asunto? Y bueno, es a través de la conciencia. ¿Nos puedes decir, para todos los que nos están escuchando o viendo, alguno de los síntomas del despertar que mencionas, para que mucha gente que los está viviendo pues no se asuste, ¿no? Muchos piensan, caray, me estoy volviendo loco, me estoy enfermando, ¿qué me pasa? Algunos ejemplos para que la gente sepa que puede ser parte de eso y tal vez sea parte de ese despertar energético. Bueno, una de las cosas que yo hablo actualmente, porque obviamente que
tengo que hablar con una información más actualizada, porque al principio hablar de los síntomas del despertar era como decir, bueno, hay cambios que se están produciendo en ti porque estás avanzando espiritualmente, entonces eso hace que sientas, o tu conciencia empieza a despertar, entonces esto hace que quedes como un poco aislado de todo tu entorno, porque ya no vibras en la misma frecuencia, entonces decíamos que te sentías como un cierto vacío, una especie de soledad interna, una especie de digamos de despersonalización, porque como tú ya no te puedes referenciar con el quién eras antes, si no eres quién eres, entonces ahí se dispara este sentimiento digamos, de despersonalización, de no poder referenciarte con todo tu entorno como lo hacías antes, y bueno, y aparte síntomas físicos también, ¿no? Que eran como, podías tener como sentir fatiga, como fatiga crónica, los síntomas de fibromialgia. Okay. O sea, son tantos los síntomas y las sensaciones que sientes que te sientes muy raro en esa época. Pero bueno, lo cierto es que en realidad todo esto hoy en día podemos decir que tiene que ver con un proceso de desmagnetización de la conciencia. Y bueno, como te comentaba, si podemos definir esta situación, más que como síntomas de despertar, de una manera romántica, sino con un proceso energético que tiene que ver con la desmagnetización de la conciencia. ¿Qué quiero decir con desmagnetización de la conciencia? Es que a medida que vamos avanzando sobre nuestros ciclos cósmicos, todo nuestro sistema físico y energético tiene que ir adaptándose para una apertura mayor de la conciencia. Quiere decir como que tienes que abrir el ancho de banda de tu Wi-Fi, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para recibir nueva información y que esa información al mismo tiempo, cuando hablo de información no estoy hablando de información de las noticias de los diarios, por ejemplo. Estoy hablando de información conciencia. Información conciencia son códigos nuevos que tienen que ingresar necesariamente para que todo tu sistema esté adaptado para una nueva frecuencia, ¿no? Frecuencias de luz, frecuencias que te van a posibilitar entender, entrar en otro tipo de nivel de conciencia, ¿no? En otras frecuencias también. Entonces, esto no es gratis, esto no puedes decir, ay, bueno, yo soy más espiritual, entonces tengo más conciencia. No pasa por ahí. Sino que todo tu cuerpo físico se tiene que readaptar, ¿no? Es como que estuviéramos pasando de un sistema analógico a un sistema digital. ¿Te acuerdas cuando pasamos todos los aparatos que teníamos, había que pasarlos de analógicos a digitales? El día que había que tirar un montón de cosas que ya no servían, a buscar adaptadores para que pudieran pasar una información de lo analógico a lo digital, en fin, fue todo un lío. Ahora prácticamente todo es digital, pero a nosotros también nos está pasando lo mismo. O sea, es como que estamos pasando de un sistema analógico a digital, en el cual todo nuestro sistema, todo nuestro computador, porque el organismo físico, en definitiva, también es interdimensional, el organismo físico tiene que hacer toda una tremenda adaptación para todo esto, ¿no? Y esto no se hace de un día para el otro, puede llevar años. Entonces, estos síntomas que nosotros sentimos, sobre todo de sentirse uno muy raro, ¿no? Porque la sensación principal es de rareza, o sea, porque sientes todo como que algo te está pasando, pero no lo sabes definir bien, porque siempre tiendes
a relacionarlo con cuestiones emocionales o cuestiones personales o cosas que te pasen en tu entorno, pero en realidad es de adentro para afuera lo que está sucediendo. Entonces, todos estos síntomas, obviamente, si no conoces de qué se tratan y cuál es el proceso que tienes que hacer para acompañar estos cambios, y no la vas a pasar bien, ¿no es cierto? Algunos, obviamente, pasan por diferentes etapas, que es la de ir a un médico, hacerse todos los análisis, después, como no encuentran nada, terminan yendo al psicólogo, después, como el psicólogo no te lo soluciona, terminan yendo al psiquiatra, después te empiezas con la medicación, en fin, quedas atrapado como hablábamos antes, en la Matrix, ¿no es cierto? Con todas soluciones o pseudo soluciones que no tienen nada que ver por el camino que tienes que ir, ¿no? Precisamente tienes que ir por otro camino que no es el de medicarte y de hacer cosas de manera externa, ¿no? Incluye una... Tampoco tiene que ver con que te pongas a meditar o que nada de eso, porque eso tampoco funciona. Es otro tipo de conexión la que necesitas. Una pregunta, ¿qué cambios comentabas ahí la otra vez? Que vienen cambios fuertes. Bueno, tenemos años con cambios muy fuertes en la Tierra, ¿verdad? Y en la conciencia de todos. Nos comentabas que vienen cambios más trascendentales, más fuertes próximamente. ¿A qué te refieres? Platícanos algo de eso. Bueno, dinos toda la verdad de una vez, ya para prepararnos. Sí, yo estoy un poco en contra de la gente que pronostica e inclusive los que ponen fechas para tal y cual cosa me parecen ya suicidas, ¿no? Porque esto es dinámico, no es que tú puedes dar una profecía y que esa profecía se va a cumplir a rajatablas, porque ya ves que nada de eso sucede. Sin embargo, hay cuestiones que tienen que ver con lo que te decía antes, con el cumplimiento de ciclos cósmicos que son muy importantes, que hacen de que una etapa que teníamos que vivir, bueno, eso concluye y ya no tiene sentido seguir experimentando lo mismo. Entonces, obviamente que se necesitan en esos momentos estar preparados para otro ciclo que no tiene nada que ver con el anterior. Entonces, cuando pasamos a otra vibración, hay un montón de cosas que tienen que cambiar, no solo a nivel personal, sino a nivel de la Tierra, porque la Tierra es una conciencia. O sea, no es que estamos separados, estamos interactuando constantemente con la conciencia de la Tierra. Es una ida y vuelta, ¿no? Como que nosotros somos antenas para la Tierra, y la Tierra al mismo tiempo se traduce todo lo que es la vibración de la conciencia colectiva para regenerar, o mejor dicho, para elevar su propia conciencia. Cuando estos procesos se traban por alguna razón, la energía tiene que liberarse de alguna manera. Así como una persona tiene que pasar por una crisis necesariamente, o por acontecimientos que de alguna manera destraben sus restrictores energéticos, la Tierra le pasa lo mismo. O sea, cuando ya tiene que estar en un nivel determinado, en un tiempo determinado, y no lo consigue, bueno, se tiene que atravesar por una crisis. Entonces, nosotros ahora estamos pasando por ese, digamos, haciendo como una bisagra, ¿no? En los tiempos. Yo cuando empezamos este año empecé a hablar del año del reinicio, porque es como si fuera es realmente un reinicio en muchos sentidos. Esto lo pueden estar comprobando mucha gente que durante este año ha tenido que cortar con muchas cuestiones que las ligaban al pasado, porque ya no se puede seguir con este lastre de que nos
nuestra acciona siempre hacia el pasado. Ya de por sí vivir en tercera dimensión y dentro del blindaje energético es vivir en el pasado. O sea, nosotros, por más que sea muy lindo hablar de decir estamos en el presente, no, la verdad que estamos en el pasado. O sea, tienes que hacer un esfuerzo importante para mantenerte en el presente. Porque la prueba de esto es que tú cuando dices la palabra presente, ya es pasado. O sea, se volatiliza todo con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros cumplimos estos ciclos cósmicos, no es para todos, pero en nivel general es así. Cuando cumplimos ciertos ciclos cósmicos dentro del blindaje energético, las asignaturas que tenías pendientes tienen que estar en cero, ¿cierto? O sea, no puedes estar con pendientes, no solo de esta vida, sino de varias vidas. Entonces, para poder graduarte, todo esto tiene que estar impecable. Y nadie lo tiene impecable. Ni siquiera el planeta logró, digamos, estar en la frecuencia precisa en el momento determinado. Por eso no pasó nada en el 2012. O sea, todos dicen sí, hay mucha gente que empezó a despertar a partir de ese momento. Eso es verdad. Pero en realidad se esperaban cambios mucho más profundos. Y esto tiene que ver con lo que yo hablo siempre, de que también están siendo manipulados estos procesos por quienes no les interesa que nosotros salgamos del blindaje energético, ¿se entiende? Entonces hacen todo lo posible para manipular, para dilatar, para confundir, tienen todas las herramientas, tanto tecnológicas como tú sabes, como psicológicas, etcétera, para, digamos, dilatar hasta donde sea, como sea posible, este salto que tenemos que pegar. Pero esto es inexorable, porque es una cuestión de ciclos cósmicos, o sea, ni siquiera ellos van a poder detener la tremenda expansión que se viene para la humanidad. Y esto obviamente que yo no voy a dar tiempos, pero está a la vuelta de la esquina. O sea, van a pasar cosas, van a suceder cosas en las cuales ya no se puede seguir sosteniendo todo esto, todo este sistema de cosas, ¿no? Y bueno, vamos a tener que atravesar una especie de batalla cósmica. Te lo digo en sentido figurado, no quiero decir que bajen, que se produzca una batalla extraterrestre, no, sino todo es interdimensional, ¿no es cierto? Aquí se traducen las cosas en tercera dimensión por cosas que están sucediendo arriba, ¿no? Así como cuando tú quieres hacer cambios en tu propio ser, los tienes que hacer en niveles superiores primero para plasmarlo aquí. Pero esto es una ley que es una ley cósmica, que es así. Entonces, tenemos que estar preparados porque va a haber cambios, ¿no? Sí. Me imagino que eso incluiría todo el tipo de cambios que hemos visto a nivel físico en cuanto a la naturaleza, a nivel político-social en cuanto a las guerras, a nivel individual interior en cuanto a cómo nos sentimos, cómo empezamos a ver más cosas que no mirábamos, o a pensar más que antes, bueno, a percibir más que antes. Y también me imagino que eso podría incluir ese tipo de cambios, ¿no? Entre otras cosas. Sí, porque las frecuencias que sostenían ciertas cosas dejan de darle apoyo, entonces por lógica consecuencia tienen que caer, ¿no? Algunas cosas la están tratando de manipular de manera tecnológica, porque estos tipos lo que hacen es cuando no te pueden atrapar a través de la ideología. Antiguamente, ¿de qué forma te controlaban? A través de la religión, a través de la política, a través de diferentes corrientes que de alguna manera te
decían esto está bien y esto está mal, entonces si tú estás en el lado incorrecto sufrirás un castigo por eso, ¿no? O quedarás aislado. Saben que esto ya no funciona de esa manera. Entonces, ¿cómo se las ingenian para manipularte? Y no solo con lo que yo te decía antes de que digamos, interdimensionalmente se están emitiendo ciertas frecuencias que a la gente las mantiene como zombificadas, ¿no? Porque tú ves que la gente no reacciona. La gente te dice, sí, todo muy lindo, todo bárbaro, pero yo sigo mi vida como si no pasara nada. Exacto. O también pasan lo que yo llamo las frecuencias del error, que o sea, todo el día es como que estás teniendo errores de cosas que pasan y tú dices, pero ¿por qué si yo hago las cosas bien me salen mal? O sea, es ridículo ya, es muy evidente de que pequeños errores, desencuentros, malentendidos, marañas de cosas, y tú te ves siempre envuelto tratando de solucionar cosas, y pierdes una energía tremenda en eso, ¿no? Y eso porque hay un nivel de disonancia que ya es insostenible, o sea, no tiene nada que ver con algo que es armónico. O sea, que tú te desalientes, y si te desalientas, dejas de luchar, entonces eres más fácil de manipular. Pero por otro lado, de este lado, los socios que tienen dentro del blindaje energético, dentro de lo que es de aquí, de la Tierra, te manipulan, tú sabes, con muchas cosas. Pero bueno, el tema de la economía es uno, la alimentación es otro, porque si te alimentas con comida que, digamos, alimentas las células de oscuridad, obviamente que vas a estar vibrando en una frecuencia mucho más baja. Pero más allá de todo, y algo que es quizás más imperceptible por ahora para la gente, es la tecnología. O sea, a través de la tecnología están, ¿por qué te dan todos programas gratis? ¿Por qué te dan acceso a todo gratis? Todas las aplicaciones que te vienen, digamos, que están relacionadas con el control, son gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un plan de fondo, digamos, de aquí a unos años, en los cuales estés totalmente controlado por todo ese sistema. O sea, nosotros hablamos de implantes, ¿no? Siempre se habló, ¿te acuerdas cuando se hablaba del famoso chip? Así es. El implante del chip. El RFID. Sí. Uh-huh. Bueno, pero el chip humano o el chip extraterrestre. No, se hablaba de un chip que te iban a poner los acá, digamos, bien de la Matrix. No estamos hablando de los implantes extraterrestres, que son otro tema. Ok, sí, ya los están usando muchas personas. ¿No es cierto? Porque siempre te lo tratan de enchufar por el lado de la ventaja, ¿no? Imagínate que si tienes este chip, tú ya no tienes que usar tarjeta de crédito, ya no tienes que usar pasaporte, no tienes que usar nada porque tienes la puerta abierta en todos lados. Y aparte, tienes un control biométrico y biológico de todo el funcionamiento de tu cuerpo físico. ¿Qué es eso? Pero suponte que eso se implante más adelante, pero en realidad ya estamos implantados. El implante es externo nada más en este caso. ¿Cuál es el implante? El celular. Uh-huh. La prueba de esto es que si te pierdes el celular parecería que pierdes la vida. ¿Es cierto? Porque tienes todo ahí, toda tu información, toda tu identidad, porque si hoy no tienes celular no eres nadie, ¿cierto? Toda tu información, todo se requiere un número telefónico para acceder a tal o cual lugar o a tal sitio, o que te validen tal cosa, tal otra, todo con el celular, hacer transferencias bancarias, lo que fuera, todo a través del celular. Entonces, están haciendo como diferentes frentes, están estableciendo diferentes frentes para que el día de mañana todo esto se
se conjugue, ¿no? Se integre y que tú quedes atrapado hasta aquí de la tecnología, a través de la tecnología. Entonces, a eso es a lo que hay que tenerle un poco de cuidado, ¿no es cierto? Yo no estoy en contra de la tecnología porque obviamente es como todo, ¿no? Tú la puedes usar para la luz o para la oscuridad. El problema es que ¿quiénes manejan este tema? Que no son muy luminosos, que digamos. Los Illuminati, las élites, ya están mostrando sus rostros, al menos los frentes, que antes no tenían rostro, ¿verdad? Pero hay que decirles a todos quiénes son. De algo ha de servir. Por supuesto, y también nos toca a todos nosotros mantenernos unidos, ¿no? Porque hacer cosas de manera aislada no sirve tanto como que nuestras conciencias se empiecen a unir, por una cuestión vibratoria, ¿no? A medida que la conciencia colectiva se va integrando, le restamos más poder a estas élites. Así es. Y le decimos élites con reserva, porque es como ponerlos arriba, pero pues creo que están más abajo que uno. Sí, tiene toda la razón. Trabajo, ¿no? Porque no alcanza con denunciarlos y darnos cuenta cómo funcionan las cosas, sino que tenemos que movilizarnos. Ellos, para hacer todo lo que hicieron, necesitaron mucha energía y mucha movilización de gente. Nosotros también no podemos quedarnos en la comodidad de nuestra casa diciendo, ay, bueno, le pongo un like a esto que me gustó, entonces yo ya pertenezco a esta frecuencia, ¿no? Sino que tenemos que colaborar entre todos, tenemos que despertar. Hay muchas maneras de estar presente, de colaborar con energía. De hecho, mucha gente a veces que tiene intenciones de hacer cosas, tiene intenciones de canalizar todo lo que tiene para dar y no sabe cómo. Entonces yo siempre digo, bueno, reúnanse, hablen de las mismas cosas, si están atravesando por diferentes circunstancias vivenciales o de síntomas que tienen, no se aíslen, busquen gente que esté en la misma frecuencia o esté atravesando situaciones similares, para que no se sientan tan solos, ¿no? Porque eso no sirve de nada. O sea, siempre tenemos que estar apoyándonos unos con los otros. Hace rato hablaste de la reencarnación dentro del blindaje energético, como lo llamas, y me da curiosidad saber tu opinión respecto a la info que anda por ahí, que dice que la reencarnación no es más que una trampa de reciclaje, y que ir a la luz es precisamente ese túnel de luz es una trampa donde te van a reciclar indefinidamente, y que no es indispensable, uno tiene que escapar precisamente de esa trampa conscientemente, pues tal vez a la próxima a la próxima muerte, ¿no? Muchos dicen, no vayas a la luz, es una trampa, tienes que escapar de ahí porque te van otra vez a regresar. Y pues como yo me pregunto, pues ¿cuándo será suficiente, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión, Daniel, a ver. Sí, es tal cual, porque bueno, acá no tengo el gráfico para explicártelo, pero una vez que ingresas al blindaje energético, quedas sometidos a una cantidad de ciclos cósmicos. El ingreso al blindaje energético tiene que ver con un acuerdo que hace tu ser superior, hace el ser superior de todos nosotros, de cada una de las personas, para contribuir a lo que se llama el gran plan expansivo de la luz. Este plan expansivo de la luz tiene que ver con descender, obviamente, de un universo que está totalmente integrado para pasar a este universo que está desintegrado. Y uno de los propósitos es poder tomar contacto con la oscuridad,
Porque claro, cuando tú estás en un universo integrado no tienes posibilidad de experimentar todo lo que experimentamos aquí. Entonces el ser superior, como parte de esa partícula de la fuente divina, ¿no?, si lo quieres llamarlo de esa manera, o de la conciencia cósmica universal, necesita ingresar dentro de este blindaje energético para ganar en sabiduría, ¿no? Entonces, una vez que ingresa, digamos, el propósito es poder tomar contacto con la oscuridad, ¿no?, hacer el proceso que tienen que hacer, o que tenemos que hacer todos con la oscuridad, elevarla de vibración y devolverla a la fuente en su estado puro. Y ese ciclo es autoperpetuante, que es lo que le da la posibilidad a la luz y al universo de seguir expandiéndose, ¿no? Entonces, esto es un movimiento cíclico y autoperpetuante. Bien, una vez que decide contribuir a este plan, ingresa dentro del blindaje energético para tomar contacto con la oscuridad y queda sometido a una serie de ciclos cósmicos hasta volver a salir nuevamente una vez que pasan, suponte, unos 26.000 años. Nada más. Nada más, nada menos. Pero en ciclos cósmicos no es tanto. Para un humano, obviamente que es tremendo. Es que ya atravesamos mucho más allá de la mitad de estos ciclos cósmicos, ¿no es cierto? O sea, que estamos ya perfilando para la salida. Por eso es que nuestra conciencia se tiene que empezar a restituir. Cuando ingresamos, todas las capacidades innatas que tiene nuestro ser superior y expansivas, todo eso al bajar la frecuencia se pierde, ¿no? O mejor dicho, son sustituidas por su correspondiente de menor vibración. Entonces, ¿por qué? Porque necesita herramientas mucho más densas para poder interactuar en esta dimensión. Entonces, bueno, una vez que ingresa, pierde toda la conciencia, la conexión con la conciencia cósmica universal, la conciencia de vidas pasadas, o sea, queda desnudo acá, tiene que empezar de cero. Solo una pequeña parte de ese ser superior viene a experimentar en tercera dimensión, ¿no? O sea, la mayoría del ser superior queda fuera del blindaje energético. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ingresa, queda supeditado a estos ciclos cósmicos y a la ley de reencarnación. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al nivel que nosotros tenemos de conciencia, no podemos utilizar un cuerpo físico durante 1000 años, por ejemplo, porque no te serviría tampoco, porque, digamos, entre encarnación y encarnación se hace toda una reconfiguración que a ti te permite ir expandiendo la conciencia en la medida que vas avanzando. Pero, ¿qué pasa cuando desencarnas? Que es el punto que tú me preguntaste. Lo que sucede cuando desencarnas, es que obviamente sales de tercera dimensión y te empiezas a elevar yendo para la cuarta, ¿no? A lo que son los límites del blindaje energético. El blindaje energético está entre cuarta inferior y tercera dimensión, ¿no? Pero así todo, cuando desencarnas, se empieza a sentir muy bien. Por más que te vayas a la cuarta dimensión, se empieza a sentir muy bien, ¿no? Porque ya está separado del freno de lo que es el cuerpo físico, que es tremendo, ¿no? Uno no es consciente de lo que tiene que llevar a cuestas durante todo el día. Nada más te das cuenta cuando te separas del cuerpo físico, del lastre que llevabas. Entonces, cuando te sales, se empieza a sentir muy bien y te vas elevando. Y vas yendo a los límites del blindaje energético. Y ahí es donde empiezas a ver la famosa luz, el túnel de luz, ¿no es cierto? Pero es luz falsa, no es verdadera luz. La verdadera luz está del otro lado. No es para arriba la luz, es para la izquierda. O sea, después yo hablo de lo que es la luz sustituta también, porque como está todo sustituido dentro del blindaje energético,
te van a hacer creer que esa luz es la verdadera luz y no es falsa esa luz. Entonces, tú te acercas, y por lo general siempre te vas a encontrar con uno o dos tipitos en el otro extremo. Que algunos los confunden con ángeles, con seres que no. Claro, porque obviamente que se agarran de las creencias que tú tienes. Si tienes creencias muy aferradas religiosas, vas a ver ángeles. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te vas a salir, te dicen, espere señor, ¿usted a dónde va? ¿A dónde cree que va? Y no, en realidad estos custodios lo que tienen la tarea de volverte nuevamente al blindaje energético. ¿Por qué? Porque todavía no cumpliste todos tus ciclos cósmicos. Uno quiere salirse por la ventana una vez que está acá, en vez de salir por la puerta grande, ¿no es cierto? Y ese es, digamos, el motivo por el cual te encuentras con esto, y cuando te quieres dar cuenta estás encarnando nuevamente, ¿no? Esto no es necesariamente que sea totalmente negativo, porque el ser superior se comprometió a pasar todo el periodo. Una vez que ingresa, hasta que no sale por el otro lado, no puede salir, ¿no? Esto lo sabe el ser superior, pero el nivel de la personalidad estando aquí ya entras en la lucha de la supervivencia estando aquí dentro, y esto hace que te quieras salir, ¿no? Pero bueno, cuanto más tienes conciencia y más estás conectado con tu ser superior y con la conciencia cósmica universal, reconoces que estás haciendo una tarea y que eres responsable más que víctima, ¿no? Entonces eso es muy interesante para poder llevarlo también a la conciencia, ¿no? Muy bien, vamos a ir a pasar a los temas finales. Dale. ¿Qué beneficios, qué se pueden llevar todos los que asistan a tus talleres que vas a tener y que has estado teniendo aquí en México y en otros países? ¿Qué es lo que nos puede aportar ese trabajo que tú haces, ese taller de Quantum Vortex? ¿Cómo nos puede hacer una mejor persona? ¿Cómo nos puede hacer que seamos un individuo en la sociedad que aporte más al despertar o al bienestar de los demás? Bueno, la idea en general, tanto a nivel informativo como a nivel práctico, es poder empezar a tomar contacto y restituir nuestra conciencia con la conciencia de nuestro ser superior y con la conciencia cósmica universal, ¿no? Esto, digamos, te empieza a familiarizar con lo que son los estados de ser y con todo el proceso profundamente con el proceso para que tú tomes conciencia de cada cosa que estás moviendo, como cada cosa que tienes que descubrir, ¿no?, de ti mismo. Y el proceso, entre comillas, de sanación tiene que ver con un reconocimiento de todos esos procesos, ¿no? Ser una parte activa dentro de lo que es tu despertar de conciencia, no ser un espectador de lo que pasa, sino también ser protagonista. Y al tomar el timón de ti mismo, de tu verdadero ser, tu perspectiva de la vida cambia completamente. Tú eres co-creador. La co-creación es algo que uno todavía no está totalmente consciente de cómo funciona, ¿no? Cuando tú empiezas a entender cómo funcionan los diferentes niveles de conciencia, te das cuenta que tú eres co-creador y puedes manejar la energía de una forma muy diferente. Entonces esto te sirve tanto para ti, para tu vida personal, como para sanar a las personas, o para cambiar el clima, aunque te parezca mentira. Es re fácil cuando tú te conectas con esas conciencias, con esos niveles de conciencia, inclusive modificar el clima.
si está dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo es co-creación en el universo y todo es solidario entre sí, siempre y cuando haya una conciencia que haga de nexo de estas cosas. Entonces es tan importante y abarca tantos aspectos que, bueno, por suerte tuve la posibilidad de canalizar todos estos métodos que yo imparto y poderlos simplificar en diferentes niveles, ¿no? Que Quantum Vortex está dividido en 3 niveles, ¿no? El nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, y después hay lo que se llama la maestría, que eso es lo que te va a permitir ser tú el que enseñe el día de mañana todo esto, ¿no? Entonces los cambios, por los testimonios y por todo lo que estoy recibiendo, han sido muy contundentes y realmente es maravilloso. Así que yo los invito a que se acerquen y que empiecen a expandir un poquito su conocimiento, que se animen, inclusive a mí, a hacerme las preguntas que necesiten hacerme, que yo siempre voy a estar a disposición. Amigos, pues aquí tenemos, ahí lo tienen a Daniel Cipolat. Esta fue nomás una probadita de lo que pueden escuchar y aprender en sus talleres y conferencias. Daniel, infórmanos de los próximos eventos, a ver, tanto aquí en Baja California como en el resto del país, por favor. Sí, cómo no. Me voy a poner los anteojos porque si no, no veo nada. Adelante. Les hago el paso del aviso. Bueno, en México voy a estar en Chihuahua el 15 y 16 de julio. En Tijuana el 22 y 23 de julio. En Ciudad de México el 30 y el 31 de julio. Después ya viajo a Colombia, voy a estar en Bogotá el 5, 7 y 9 de agosto. Luego en Perú en octubre, a partir del 1 de octubre, creo que es el 1, el 3 y el 6, pero bueno, no importa. Después yo voy a dar exactamente las fechas, pero es en octubre, a partir del principio de octubre en Perú, Lima. Después estaré en Chile, Argentina y España, que estos tres países todavía no tengo fecha, pero ya estoy comprometido a que voy a ir, así que tengan paciencia porque voy a ir. Ok, muy bien. Un último mensaje para todos los que nos ven, nos escuchan en Baja California, pues en todo el mundo, de hecho. Un último mensaje para todos, Daniel. Bueno, como mensaje final podría decir de que traten de comprometerse de alguna manera, ¿no? Porque los tiempos que están por venir requiere de la participación, requiere de que cada uno se preocupe por sí mismo en reconectarse. La reconexión con la conciencia cósmica universal y con el verdadero ser que uno es, no se produce únicamente espontáneamente. Hay un proceso que podríamos decir que es involuntario, que es como los procesos que tiene el organismo que son fuera de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Bueno, hay procesos que se están realizando de esa manera, pero lo que está de parte del ser que está aquí en tercera dimensión es poder ser un codificador de toda esta información, ¿no? Un codificador, digamos, para poder colaborar con todo el proceso que tiene que hacer el cuerpo físico, con todo el proceso que tiene que hacer de reconexión el mismo ser. Entonces, por eso también tenemos que reconectarnos entre nosotros, porque nosotros venimos de un universo donde todos estamos integrados y venimos a practicar o a conocer, explorar lo que es la desintegración, aunque ustedes no lo crean. Venimos a estudiar acerca de la desintegración. Entonces, cuando ya van
vamos cumpliendo con los ciclos que nos correspondían, tenemos que volver a nuestro estado original, que es de integrarnos. Entonces, la reintegración entre todos nosotros, entre cada una de las células de nuestro cuerpo, es exactamente lo mismo. Entonces, el mensaje que les puedo decir es que si todavía no lo tienen muy claro, este tema, que se acerquen porque todas las preguntas, todas las cuestiones que ustedes tienen ahí como un poco descolgadas o con conceptos que todavía están un poco desactualizados, y esto hace, digamos, les va a servir para su vida personal, ¿no? Porque si no es como que estamos viviendo así, a ciegas y a tientas, sin saber muy bien para dónde vamos, y en los peores de los casos terminamos, mucha gente, mejor dicho, termina desilusionada o desmotivada o se siente sin propósito. Ahí es cuando son presas de las bajas energías o de las frecuencias que estuve hablando hace un rato. Entonces, anímense, ¿no? Y que lo den para adelante. Perfecto. Amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en IndigoRadioCafé.com. Un gran abrazo a todos los seguidores y amigos y amigas de Daniel Cipolat, y también los que están con nosotros también aquí pendientes de la información. Un gran abrazo a todos y un gran abrazo, Daniel. Que pases un excelente día. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Salvador, y te auguro muchos éxitos también con tu radio. Muchas gracias. Un saludo, por supuesto, a todos ustedes.